21. 21. 21. Small talk 2. Pequeñas conversaciones 2. Pequeñas conversaciones 2. Where do you come from? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? From Basel. De Basilea. De Basilea. Basel is in Switzerland. Basilea está en Suiza. Basilea está en Suiza. May I introduce Mr. Miller? ¿Me permite presentarle al señor molinero? ¿Me permite presentarle al señor molinero? He is a foreigner. Él es extranjero. Él es extranjero. He speaks several languages. Él habla varios idiomas. Él habla varios idiomas. Are you here for the first time? ¿Es la primera vez que está usted aquí? ¿Es la primera vez que está usted aquí? No, I was here once last year. No. Ya estuve aquí el año pasado. No, ya estuve aquí el año pasado. Only for a week, though. Pero solo por una semana. Pero solo por una semana. How do you like it here? ¿Le gusta nuestro país? ¿Nuestra ciudad? ¿Le gusta nuestro país? ¿Le gusta nuestra ciudad? A lot. The people are nice. Sí, mucho. La gente es amable. Sí, mucho. La gente es amable. And I like the scenery, too. Y el paisaje también me gusta. Y el paisaje también me gusta. What is your profession? ¿A qué se dedica usted? ¿A qué se dedica usted? I am a translator. Yo soy traductor. Yo soy traductor. I translate books. Yo traduzco libros. Yo traduzco libros. Are you alone here? ¿Ha venido usted solo? ¿Ha venido usted solo? ¿Ha venido usted sola? No, my husband is also here. No, mi esposa, mi marido, ha venido conmigo. No, mi esposa ha venido conmigo. No, mi marido ha venido conmigo. And those are my 2 children. Y allí están mis 2 hijos. Y allí están mis 2 hijos. 22. 22. 22. Small talk 3. Pequeñas conversaciones 3. Pequeñas conversaciones 3. Do you smoke? ¿Fuma usted? ¿Fuma usted? I used to. Antes sí, Antes sí, But I don't smoke anymore. pero ahora ya no fumo. pero ahora ya no fumo. Does it disturb you if I smoke? ¿Le molesta que fume? ¿Le molesta que fume? No, absolutely not. No, en absoluto. No, en absoluto. It doesn't disturb me. No me molesta. No me molesta.
Will you drink something? ¿Quiere usted beber algo? ¿Quiere usted beber algo? A brandy? ¿Un coñac? ¿Un coñac? No, preferably a beer. No. Prefiero una cerveza. No, prefiero una cerveza. Do you travel a lot? ¿Viaja usted mucho? ¿Viaja usted mucho? Yes, mostly on business trips. Sí. Por negocios, la mayoría de las veces. Sí, por negocios la mayoría de las veces. But now we're on holiday. Pero ahora estamos aquí de vacaciones. Pero ahora estamos aquí de vacaciones. It's so hot. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Yes, today it's really hot. Sí. Hoy hace realmente mucho calor. Sí, hoy hace realmente mucho calor. Let's go to the balcony. Salgamos al balcón. Salgamos al balcón. There's a party here tomorrow. Aquí habrá una fiesta mañana. Aquí habrá una fiesta mañana. Are you also coming? ¿Vienen ustedes también? ¿Vienen ustedes también? Yes, we've also been invited. Sí. Nosotros también estamos invitados. Sí, nosotros también estamos invitados. Sí, nosotras también estamos invitadas. 23. 23. 23. Learning foreign languages. Aprendiendo lenguas extranjeras. Aprendiendo lenguas extranjeras. Where did you learn Spanish? ¿En dónde aprendió usted español? ¿En dónde aprendió usted español? Can you also speak Portuguese? ¿Puede usted también hablar portugués? ¿Puede usted también hablar portugués? Yes, and I also speak some Italian. Sí, y también puedo hablar un poco de italiano. Sí, y también puedo hablar un poco de italiano. I think you speak very well. Pienso que usted habla muy bien. Pienso que usted habla muy bien. The languages are quite similar. Los idiomas son bastante parecidos. Los idiomas son bastante parecidos. I can understand them well. Yo puedo entenderlos bien. Yo puedo entenderlos bien. But speaking and writing is difficult. Pero es difícil hablarlos y escribirlos. Pero es difícil hablarlos y escribirlos. I still make many mistakes. Aún cometo muchos errores. Aún cometo muchos errores. Please, correct me each time. Por favor, corríjame siempre. Por favor, corríjame siempre. Your pronunciation is very good. Su pronunciación es muy buena. Su pronunciación es muy buena. You only have a slight accent. Usted tiene un poco de acento. Usted tiene un poco de acento. One can tell where you come from.
Uno puede deducir de dónde viene usted. Uno puede deducir de dónde viene usted. What is your native language? ¿Cuál es su lengua materna? ¿Cuál es su lengua materna? Are you taking a language course? ¿Está usted tomando un curso de idiomas? ¿Está usted tomando un curso de idiomas? Which textbook are you using? ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? I don't remember the name right now. En este momento no sé cómo se llama. En este momento no sé cómo se llama. The title is not coming to me. El título no me viene a la cabeza. El título no me viene a la cabeza. I've forgotten it. Yo lo he olvidado. Yo lo he olvidado. 24. 24. 24. Appointment. Compromiso. Cita. Compromiso. Cita. Did you miss the bus? ¿Has perdido el autobús? ¿Te dejó el autobús? ¿Has perdido el autobús? ¿Te dejó el autobús? I waited for you for half an hour. Te esperé por media hora. Te esperé por media hora. Do you have a mobile with you? ¿No tienes móvil? ¿Celular? ¿No tienes móvil? ¿No tienes celular? Be punctual next time. Sé puntual la próxima vez. Sé puntual la próxima vez. Take a taxi next time. Toma un taxi la próxima vez. Toma un taxi la próxima vez. Take an umbrella with you next time. La próxima vez lleva un paraguas contigo. La próxima vez lleva un paraguas contigo. I have the day off tomorrow. Mañana tengo el día libre. Mañana tengo el día libre. Shall we meet tomorrow? ¿Quieres que nos encontremos mañana? ¿Quieres que nos encontremos mañana? I'm sorry, I can't make it tomorrow. Lo siento, pero no podré mañana. Lo siento, pero no podré mañana. Do you already have plans for this weekend? ¿Ya tienes algún plan para este fin de semana? ¿Ya tienes algún plan para este fin de semana? Or do you already have an appointment? ¿O ya te comprometiste para algo? ¿O ya te comprometiste para algo? I suggest that we meet on the weekend. Yo sugiero que nos encontremos durante el fin de semana. Yo sugiero que nos encontremos durante el fin de semana. Shall we have a picnic? ¿Quieres que hagamos un picnic? ¿Quieres que hagamos un picnic? Shall we go to the beach? ¿Quieres que vayamos a la playa? ¿Quieres que vayamos a la playa? Shall we go to the mountains? ¿Quieres que vayamos a la montaña? ¿Quieres que vayamos a la montaña? I will pick you up at the office. Te recojo en tu oficina. Te recojo en tu oficina. I will pick you up at home. Te recojo en tu casa. Te recojo en tu casa. I will pick you up at the bus stop.
Te recojo en la parada de autobús. Te recojo en la parada de autobús. 25. 25. 25. In the city. En la ciudad. En la ciudad. I would like to go to the station. Me gustaría ir a la estación. Me gustaría ir a la estación. I would like to go to the airport. Me gustaría ir al aeropuerto. Me gustaría ir al aeropuerto. I would like to go to the city center. Me gustaría ir al centro de la ciudad. Me gustaría ir al centro de la ciudad. How do I get to the station? ¿Cómo se va a la estación? ¿Cómo se va a la estación? How do I get to the airport? ¿Cómo se va al aeropuerto? ¿Cómo se va al aeropuerto? How do I get to the city center? ¿Cómo se va al centro de la ciudad? ¿Cómo se va al centro de la ciudad? I need a taxi. Yo necesito un taxi. Yo necesito un taxi. I need a city map. Yo necesito un plano de la ciudad. Yo necesito un plano de la ciudad. I need a hotel. Yo necesito un hotel. Yo necesito un hotel. I would like to rent a car. Me gustaría alquilar un coche. Me gustaría alquilar un coche. Here is my credit card. Aquí tiene mi tarjeta de crédito. Aquí tiene mi tarjeta de crédito. Here is my license. Aquí tiene mi permiso de conducir. Aquí tiene mi permiso de conducir. What is there to see in the city? ¿Qué hay para ver en la ciudad? ¿Qué hay para ver en la ciudad? Go to the old city. Vaya al casco antiguo de la ciudad. Vaya al casco antiguo de la ciudad. Go on a city tour. Dé una vuelta por la ciudad. Dé una vuelta por la ciudad. Go to the harbor. Vaya al puerto. Vaya al puerto. Go on a harbor tour. Hágale una visita al puerto. Hágale una visita al puerto. Are there any other places of interest? ¿Qué otros lugares de interés hay, además de estos? ¿Qué otros lugares de interés hay además de estos?